es un proceso largo, lento. Y eso si nosotros queremos, porque nos da nuestra libertad para saber si queremos amarlo o lo hacemos a un lado por el mundo. Él nos va puliendo, purificando poco a poquito, hasta que Jesús nos llene de ese Espíritu Santo que nos hace todo. Espíritu que hay que dejar que nos llene, hermanos. ¿Para qué? Para amar, para servir, para derramar el amor de Dios en nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros hijos. Ese es el amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos testificar a través de nosotros ese amor de Cristo. Hay que testificar. Acuérdense de la primera comunidad de Cristo Jesús.
caminamos